para mandárselo ahorita a Orlando. Eh, entonces, aquí ya vamos grabando. Bueno, vamos a retomar un poco donde lo hemos dejado. En la clase pasada terminamos tal cual un poco de ver cómo funciona el modal continuo. Vimos un poco también de lo último del modal simple. Y también vimos unas oraciones, hicimos una ronda muy buena de conectores, aquí usando los nuevos conectores. Entonces, bueno, primero pongo aquí de lado para ver qué onda aquí. Entonces, vamos a lo que habíamos quedado, que vamos a hacer una ronda más de conectores y luego vamos a pasar a preguntas, que también está interesante verlo. Entonces, bueno, nada más vamos a repasar aquí los conectores. Los nuevos son tal cual el then, que es luego, y el instead of, que es en vez de o en lugar de. Y bueno, aquí están los demás. También los tenemos de opción para complementar. Entonces, nada, vamos, por ejemplo, aquí a leer unas que ya formamos. Por ejemplo, este lo formó Orlando, creo, dice, you should be taking a nap because you had a hard, tough, or heavy day doing homework. Esto en español es, deberías estar tomándote una siesta porque tú tuviste un día muy pesado haciendo la tarea. Aquí también están otras oraciones. I might be lending my black dress instead of my pink blouse. I may be drawing in the weekend instead of going to the party, etc. Aquí también muy buenas oraciones. Deje nada más, hago esto corto aquí. Pongo esto de lado para ver cómo podemos, por ejemplo, puedo formar una oración igual de ejemplo. Nada más para recordar un poco cómo es este proceso de formarla. Déjalo así, ok, corto. Agarrando un verbo aleatorio, eh, por ejemplo el verbo maybe. mm, Locate, que es ubicar. Podría decir algo como... No, de hecho voy a usar su sinónimo que es más útil, el look, que es mirar, parecer o buscar, más que nada es buscar. Entonces, por ejemplo, puedo decir, no sé, I should be looking for ways to make money. I should be looking for ways to make money. Puedo usar, por ejemplo, el conector. Puede ser, por ejemplo, el conector instead of. Es muy simple. I should be looking for ways to make money instead of uh, looking for instead of looking for a normal job, por así decirlo. I should be looking for ways to make... Teacher, me escucho. Es que como me cambié la computadora, no sé si me escuché bien. Sí, 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 Ok. te escuchas igual de bien. Sí, don't worry. Ok, aquí nada más puesto. Aquí en español, pues tal cual es usando el looking, que es buscando. Sería tal cual, yo debería estar buscando maneras de hacer dinero en vez de estar buscando un trabajo normal, por así decirlo. Ahí puede ser un ejemplo, tal cual, pues no importa tanto las oraciones, sino más bien, pues que tenga un poco de sentido, ¿verdad? Entonces, después de un ejemplo. Entonces, bueno, en este caso, vamos a tener aquí también la estructura aquí en pantalla para que no haya problema al momento de formar la oración, para recordar todo, recordando el sujeto, el modal, el be, el verbo continuo y el complemento. Y lo mismo para lo demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí un buen verbo. Puedo decir el verbo, por ejemplo,
Mm, podría ser el verbo mm, podría ser receive, que es recibir. Que, bueno, ing receive es receiving, que es recibiendo. Entonces ya tenemos aquí el verbo continuo. Ahora en este caso, por ejemplo, aquí Kate, con esta estructura aquí, que ya sabemos aquí del modal continuo, el sujeto, el modal, el be, y también por los ejemplos que están aquí demostrados, también con los de arriba. ¿Qué sujeto, modal y complemento puedes agregar para formar una oración? Bueno, ahorita vemos los conectores y vemos cómo lo complementamos. I will receive I will be receiving. your cake. Ok. Cake es pastel, ¿verdad? Yes. No. I will be receive your cake. Ok. Um, Voy mostrando aquí los conectores. then, Ok. Then. Ok. then, mm, mm, ¿cómo se dice? Luego, o sea, ese es luego, me arreglo con make-up o algo así, pero me arreglo, o Mm, sea, en cuestión de que me pinto, no sé pues cómo decir. en general todo, ¿verdad? Ajá. Se puede decir then. Bueno, podemos hacerlo así de que en futuro puedo decir then I will get ready. Que tal cual pues es una manera de decir de alistarse, de tener todo Mm. listo. Pues, puede ser una alternativa. Um, ok, pero vamos a checar aquí rápido. Ok, perdón. No está teniendo un mensaje. Ya, ok. Then I will get ready. Que tal cual es, yo me alistaré o yo estaré, o me arreglaré tal cual. Entonces, bueno, very good aquí, Kate. ¿Aquí termina la oración o tenías en mente agregar más? No, ahí tenía en mente que quedara. Ahí. Ok, very good. Tal cual, I will be receiving your cake, then I will get ready. Ok, entonces para tener claro aquí la idea. Kate, ¿cómo sería esta oración aquí, pero en español? Eso sería, yo, yo estaré recibiendo tu pastel, Ujú. luego me arreglo. Ok, tal cual. Very good. Entonces, bueno, muy bien. Bueno, aquí nada más me mandó un mensaje a Arturo que iba a entrar a una junta. Entonces, Sí, bueno, sí, sí. yo creo que tal cual vamos a avanzar con lo que sigue. Porque, bueno, pues aquí está un poco claro que aquí no hay problemas, que todo está en orden. So, very good. Nada más hago esto más grande para explicar un poco las preguntas o para ir dando más o menos cómo funciona. So, bueno, aquí también ningún problema de conectores y bueno, sirve mucho para hacer los enunciados largos, entonces hay que irlo practicando cuando se pueda, right? So, very good. Ahora sí vamos aquí con las preguntas. Que bueno, la estructura de preguntas, pues no hay que asustarnos si se ve como que se fue, como si fuera mucho, pero pues en verdad son unos 3, 4, 5, 6 elementos y 5 pues, son de caja, entonces nada más es ver el complemento, ¿verdad? Tal cual la estructura, pues es la palabra pregunta, que ya sabemos que son estas, los modales, que ya sabemos cuáles son, igual ahorita vemos cuáles son
en la lista de aquí arriba que tenemos. La palabra pregunta, los modales, el sujeto, que también sabemos cuáles son, el I, you, he, she, it, we, they, etc. El be, el verbo ing, ahorita, que bueno, ese siempre lo vamos asignando aquí. Y pues ya complementos para darle pues más contexto a la oración, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, what should you be doing? Que es que deberías estar haciendo. Podemos complementarlo diciendo, no sé, tomorrow, que es mañana, in this moment, que es en este momento, de todo tipo de manera, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está un ejemplo, what should you be doing, y tal cual es la estructura. De hecho, aquí no hay complemento tal cual, nada más están los 5 elementos, la palabra pregunta, el modal, el sujeto, el be y el verbo ing, que es doing, que pues es tal cual haciendo. Ahí está uno, por ejemplo, aquí dice otro también, what will she be eating? Es lo mismo que la de arriba, solamente son los 5 elementos. What will she be eating? ¿Qué estará comiendo ella? Sabemos que aquí nada más son 4 porque en inglés el will y el verbo se combinan. En español, de hecho, el will y el verbo se combinan al traducir y se forma el verbo en futuro, que es estará. What will she be eating? ¿Qué estará comiendo ella, verdad? Por ejemplo, por leer esta. How may I be helping you? Tal vez, ¿cómo te podría estar ayudando? Lo mismo, por ejemplo, aquí, Kate, ¿puedes leerme esta pregunta aquí? We will you be Buying. buying? ¿Sí se pronuncia buying? Sí, sí, buying. Buying clothes. Tal cual, ok. Y nada más aquí, pues para aclararlo, se pronuncia why, ok. Bueno, tú leemos muy bien. Why would you be buying clothes? ¿Por qué estarías tú comprando ropa, por así decirlo? ¿O por qué estarías comprando ropa? Pues también lo mismo, very good. Y bueno, tenemos también esta última aquí, el polerio dice, when must we be delivering the food? ¿Cuándo debemos estar entregando la comida? So, yeah, también. Básicamente es esto. Entonces, también dejo ahí haciendo esto a un lado. Esto al otro. Y esto aquí para ver un poco tal cual, pues, cómo es el proceso de formarlo. Entonces, let me just put this here. Que se ponga ahí. There we go. Entonces, no sé, voy haciendo aquí el apartado, questions. Por ejemplo, aquí con el verbo relax, que es descansar, muy simple, puedo decir, también obviamente hay que recordar que lo importante aquí es responderlo también, porque aquí dice, when should I be relaxing? During the day. When should I be relaxing during the day? Perdón, cambié teclado muy rápido. There we go. Esto en español es, ¿cuándo debería estarme relajando durante el día? ¿Cuándo debería estarme relajando durante el día? Bueno, aquí respondemos, no sé, in your free time, como si me respondiera otra persona, pues hicimos your, in your free time, en tu tiempo libre. Es una manera de responder. Teacher, por ejemplo, relax y dice descansar, también con eso se puede utilizar de que, tipo, qué día de la semana descansas o cuándo vas a descansar de tu trabajo o algo así? Mm, ¿O se pues utiliza creo otra palabra? que esta es una palabra un poco informal. Creo que más de una palabra así formal de que cuando descansas de tu trabajo sería rest. Por ejemplo, rest day, pues es día de descanso tal cual de tu trabajo. So, bueno, también rest es descansar. Entonces, pues, bueno, aquí vamos a dejarlo aquí como la segunda opción. Y tal cual, este sí se usaría más de que, pues, ¿cuál es tu día de descanso? When is your rest day? Or are you resting today? ¿Estás descansando hoy?
y así. Entonces creo que más bien sería rest, uno así más formal, pues relaxing, tal cual es un poco descansando y relajando también al mismo tiempo. Es más chill. Entonces yo creo que rest es un poco más formal. Ok. Ok, bueno, cualquier alguna duda, quieres sacarlo o cualquier duda que tengamos, so yeah, very good. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa debería aclarar aquí? Bueno, pues nada, la misma estructura, la pregunta, el modal, el sujeto, el be, el verbo en ing, el complemento, y nada más hay que responderlo, pues como te respondería alguien esa pregunta, right? So, busco a good verb, un buen verbo para no tener problema aquí. Por ejemplo, puedo usar el verbo share, que es compartir, el cual sharing es compartiendo. Pues aquí tenemos un elemento de la pregunta. Eh, entonces, por ejemplo, aquí Kate con el verbo sharing, que es compartiendo, perdón, lo hago aquí por arriba para que se vea todo. ¿Qué tipo de pregunta podrías formar con esta estructura? Sí está un poquito larga, así que bueno, igual take your time, no te preocupes, no hay prisas para que lo puedas formar bien. Si tienes alguna duda, pues te ayudo. Ok. No sé si se dice, por ejemplo, why sharing um, your sandwich, pero sé que falta algo. Ok, bueno, es una base nada más, pues falta tal cual el sujeto, o sea, quién estará compartiendo, en este You, caso, el sándwich, ¿verdad? Puede ser aquí, por ejemplo, bueno, los sujetos que sabemos, o sea, hay el be también, pero bueno, este es más de caja, normal. Como es tan chiquito, así es normal que se nos vaya la onda aquí con esto, no hay problema. Aquí pues podemos ir tal cual. Why should I be sharing your sandwich? Why should he? Why should María? Etcétera. Entonces, bueno, ahí nada más me dices qué sujeto crees que es más conveniente y lo pongo. pues un nombre, ¿no? O sea, why should Pepito. Ok, Pepito. Why should Pepito be sharing your sandwich? Ok, cierro la pregunta. Alright. Y bueno, en este caso, a como tú crees que es la pregunta, ¿cómo lo podrías responder aquí? Mm, Recordando que el why, las preguntas con why siempre se responden primero con because. ¿Y es por qué? because because I like Maria. Because I like Maria. Okay, very good. Aquí en mayúscula, alright. Okay, why should Pepito be sharing your sandwich? Why? Because I like Maria. Alright, very good. En este caso, okay, nada más para tener todo claro aquí, ¿cómo sería la traducción, bueno, de la idea original, pero en español, tanto la pregunta como la respuesta? Sería porque porque Pepito está compartiendo su sándwich. Ah, Lo- ok. Pero lo digo en inglés. Ah, no, 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 no. Sí es la Ah, traducción en ok. español. Nada más aquí es his sandwich, porque es su sándwich de Pepito, y como Pepito, suponiendo que es hombre, pues es his. Ajá. Ah, y bueno, Por- aquí, ok, perdón, te escucho. porque me gusta María. Ok, muy bien. Ok, very good, tal cual. Buena pregunta y buena respuesta, entonces no hay problema. Vamos a continuar aquí. Bueno, para quien no seas solamente tú la que está respondiendo, deja una yo también, porque estamos ahí intercalando. Por ejemplo, si agarro el verbo, no sé. mm, por ejemplo, el verbo start.
puede ser. Bueno, puede ser aquí de hecho snow, que es nevar. Entonces puedo decir, por ejemplo, where would it be snowing in December? No sé, contesté accidentalmente. Where would it be snowing this year? Esto tal cual, pues la pregunta es, ¿dónde estaría nevando este año? Por ejemplo, aquí podemos contestar, no sé. I think it will be snowing say, in the south of Mexico, no sé, in the south of Mexico. Yo creo que estará nevando en el sur de México, no sé. Tal cual, pues otro ejemplo. Where is el dónde? ¿Dónde estaría nevando este año? Y aquí la respuesta, yo creo que estará nevando. Perdón, yo creo que estaría, de hecho, debe ser estaría, sorry. Yo creo que estaría nevando en el sur de México. Entonces está un ejemplo con el verbo snow, que tal cual es nevar, o que está nevando en este caso, it's snowing. So, por ejemplo, si agarro el verbo, no sé, bueno, travel siempre es muy útil. O hay otro que no hemos usado aquí, que podemos usar. Podemos usar también. No, vamos a travel, no hay problema. Si ponemos aquí el verbo traveling, que es viajando, más de aquí arriba. Aquí ponemos el verbo traveling, que es viajando. Aquí igual me pregunta qué tipo de pregunta podrías formar con el verbo traveling. También lo mismo, take your time, toma tu tiempo, don't worry. Y bueno, te escucho. También se puede, por ejemplo, how money be traveling for the world. De hecho también es muy válido. De hecho, a many, aquí, bueno, recomendación yo creo que podría ser will be traveling. Okay. Y bueno, cómo era lo demás? Nada más para tener For claro. the world, o sea, por el mundo. Ok. Más bien por el mundo en inglés dice by world. By eh, the world. Okay. Tal cual. Y bueno, a eso se refiere. Es que me acordé de lo que dicen Wisin y Yandel, Ok. por eso. Es válido, es válido. De todos lados hay que sacar inspiración. So, yeah, very good. De hecho, sí, es cierto. No se me había ido totalmente esta referencia. Ya. Ok. Y bueno, sí, de hecho, sí. How many will be traveling by the world? Y bueno, nada más aquí el by the world es una manera de decir por el mundo. Por ejemplo, otro ejemplo es el by. Por ejemplo, no sé. Yo seré guardia por la noche. I will be a guard by the night. Más que nada se usa el by para referirse a tiempos o a lugares. By the Okay. morning, para la mañana también, ya estará esto o así. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo. Igual después profundizamos. But yeah, okay. How many will be traveling by the world? A lo que tú crees que es esta pregunta, ¿cómo podría responderlo aquí? ¿Cuánto tiempo llevas viajando por el mundo? Más bien es perdón, ¿cuánto tiempo? Nada sería, pues tal cual sería how much time. Aquí dice más bien cuántos estarán viajando por el mundo. ¿De cuántos? De how many. Ahí Ah, ok. le hacemos cambio o dejamos esta No, definición de aquí.
De how much time, Ok. the time. How much time? eh, ¿Y cómo era lo demás? ¿Cuánto tiempo estarás viajando por el mundo? Ajá, ¿cuánto tiempo tienes o viajando por el mundo? Ah, Ah, ya ni me acuerdo. Era ¿cuánto tiempo tienes viajando por el mundo? ok, bueno, ahí cambia un poco todo, pero no hay problema. Vamos a improvisarlo como quieran. Dice tal cual, have you been. Toda la oración cambia. No me olvidé que no hay problema. How much time have you been traveling by the world? Tal cual es, ¿cuánto tiempo? Pues, bueno, dice has estado viajando, podemos tal cual decir cuánto tiempo llevas viajando por el mundo. Que de hecho, pues es un poco del perfecto continuo aquí aplicado, pero no hay bronca. Explicamos un poco cómo va a ser en el futuro. But yeah. El chiste es aquí formar preguntas. Entonces, en este caso, Kate, ¿cómo podría responder esta pregunta? Mm, Se puede como que casi la mitad de mi vida, por así decirlo. Sí, sí, sí. O Nada más sería casi, es almost, almost. la mitad de mi vida, almost the half of my life. Half, que es la mitad, of my life, que es de mi vida. Tal cual, almost the half of my life. Bueno, aquí no sé si es tal cual ve, nada más lo pongo para que se vea casi la mitad de mi vida y así. Bueno, con decir almost half of my life es pues, casi la mitad de mi vida. So, yeah, tenemos también una buena pregunta y una buena respuesta aquí. Más para tenerlo todo claro, Kate, ¿podrías pronunciarme aquí la pregunta y la respuesta en inglés, por favor? ¿Me repite de que si la digo en inglés o en español? Eh, No lo escuché. Perdón, ¿me lo puedes leer en inglés, por favor, la pregunta Ok. y la respuesta? Uh-huh. How much time have you been traveling with the world? Ujú. Almost half of my life. Tal cual, very good. How much time have you been traveling by the world? Almost half of my life. Ok, aquí volvió Arturo. Arturo, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, nada más vamos a hacer un poco un recuento de cómo es esto. Ahorita andamos aquí en las preguntas, Arturo. De hecho, llevamos aquí unas formadas con esta Kate. Entonces, nada, deja nada más te explico cómo funcionan. La estructura se ve un poco complicada porque son varios elementos, pero no lo es tal cual. Es básicamente usar la palabra pregunta, los modales ya sabemos, el sujeto también, los sujetos también, perdón, el be, el verbo ing y pues complementarlo si queremos, ¿verdad? Um, Aquí tal cual hay unos ejemplos. What should you be doing? What will she be eating? Why would you be buying clothes? Aquí, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de la estructura, la palabra pregunta, el modal, el sujeto, el be y el verbo ing. Y pues aquí ya nos hicieron complementar, pero si complementáramos sería algo como what should you be doing, que debería estar haciendo in the morning, que es en la mañana, por ejemplo, in the afternoon, en la tarde, tomorrow, mañana, etcétera. Entonces, está una manera de complementar. Bueno, aquí están todos los demás, ¿verdad? Entonces aquí están unos ejemplos y aparte, bueno, aquí te puedo leer algunos que ya hemos hecho. Por ejemplo, aquí este lo formó Kate. Dice, why should Pepito be sharing his sandwich? Because I like María. Porque Pepito debería estar compartiendo su sándwich. Porque le gusta María. Eh, when should I be relaxing during the day? In your free time. ¿Cuándo debería estar relajándome durante el día? En tu tiempo libre. Where would it be snowing this year? ¿Dónde estará nevando este año? I think it would be snowing in the south of Mexico. Yo creo que estaría nevando en el sur de México. Y bueno, es tal cual no la estructura, pero
Tal cual es una buena pregunta, tal cual. ¿Cuánto tiempo llevas viajando por el mundo? Casi la mitad de mi vida. So, bueno, igual ahí está uno ahí. Y de hecho, me tocaba formar a mí aquí uno de ejemplo. Por ejemplo, si yo agarro el verbo, no sé. eh, mm, puedo hacer el verbo, no sé. Walk, que es caminar. Puedo decir, por ejemplo, how can he be walking when he's injured? Que tal cual, una pregunta más así, más que una pregunta es un reclamo, que tal cual es how can he be walking when he's injured? ¿Cómo puede estar caminando o cómo podrá estar caminando cuando está lesionado? ¿Cómo puede estar caminando cuando está lesionado? Um, because he is wearing crutches. ¿Por qué? Porque está con las... No fue el nombre de de esa herramienta que usa uno para apoyar cuando está lesionado, pero básicamente eso. Entonces, bueno, con las crochas, perdón, ¿no? La verdad no me acuerdo. ¿Pero por qué? Porque pues lleva puesto unas crochas y con eso está apoyándose. Pero bueno, ahí está un ejemplo, aparte de los que están aquí. Entonces, por ejemplo, aquí Arturo, si te doy el verbo, no sé, eh, mm, working, tal cual, muy simple, muy efectivo, que puede ser working de que está funcionando o working de que alguien está trabajando. Entonces, si te doy el verbo aquí, working, en este caso, Arturo, ya tenemos aquí el verbo en ing, es esto. De lo que ves aquí de la estructura, ¿cómo podrías formar una pregunta con el verbo working? Y bueno, como si está un poco larga, esta vez la estructura de pregunta, pues tómate tu tiempo, don't worry. Y yeah, te escucho todo. Where should you be working Ok, tal cual, where should you be working tomorrow? tomorrow? Ok, where should you be working tomorrow? Y bueno, en este caso, how can you respond here? ¿Cómo podría responder aquí? I should working in the office. Okay, I should be working in the office. All right, very good. Muy bien. Tal cual. Where should you be working tomorrow? I should be working in the office. Arturo, ¿cómo sería esta pregunta y respuesta en español? How would this be in Spanish? ¿Dónde deberías estar trabajando mañana? Ujú. Yo debería estar trabajando en la oficina. Tal cual, very good. Entonces, bueno, excelente, ningún problema. Y bueno, tal cual, gran manera de retomar aquí. So, deja, reviso qué onda aquí. Vamos a hacer una ronda más entre los dos. Nos para tener todo claro aquí, porque bueno, ya veo que Arturo no tiene problemas aquí y que tampoco, nada más vamos a reforzar aquí un poco las preguntas. Entonces, bueno, vamos a los irregulares, perdón, para ver qué podemos usar. Por ejemplo, aquí, Kate, si te doy el verbo, y voy a hacer el verbo,
seeing, creo, sí, podemos usar el verbo seeing. Más bien, vamos a cambiarlo, perdón. Vamos a usar sending también, que es enviando. Entonces pongo aquí Kate, si todavía el verbo que es sending. Me gusta aquí arriba. Eso. No sé qué estoy haciendo aquí. Ok, ya. Kate, si todavía aquí el verbo sending, que es enviando. O sí, enviando. ¿Qué tipo de pregunta podrías formar en esta estructura de pregunta con el verbo sending, que es enviando? Y bueno, igual, take your time, don't worry. I hear you, te escucho. Perdón, sí, cierto. Las pongo aquí. Who, Aquí tengo referencia en los modales. Se me voy a ponerlo desde hace rato, de una vez. why Ujú. why should sending email? Why should be Why sending? should sending email? Ok. Be email. Perdón, the email o nada más email, perdón. Email. Ok. O sea, Um, ¿por qué no enviaste? ¿Por qué debería enviar el email? ok. Bueno, aquí me refieres aquí. Why should I be sending the email? Ok, very good. Y bueno, en este caso, ¿cómo responderías esto? Because mm, because ¿cómo se dice? Porque lo necesitaría, lo, sé que es, Mm, o sería como because I need you, o I need she, por así decirlo. ah, más bien es I need it. Sí, tal cual. Bueno, tal cual esto sería más bien porque lo necesito, no porque lo necesitaría. Si queremos ir porque lo necesitaría nada más, pues hagamos el would, because I would need it, porque lo necesitaría, y bueno, ya básicamente es la única diferencia, tal cual. Y bueno, si ahí le atinaste, que esto nada más aquí es el it, tal cual. Y bueno, okay, very good. Why should I be sending email? Because I will need it. Okay. Bueno, aquí creo que sí es necesario poner el de, no hay problema. Why should I be sending the email? Because I will need it. Okay. Y bueno, pues sí tenemos un poco también la traducción ahí más o menos formada, que ahorita mencionó Kate, pero igual te pregunto, Kate, ¿cuál sería la traducción de esta pregunta y de la respuesta también en español? Porque debería enviar el email, Ujú. porque lo necesito, lo necesitaría, perdón. Muy bien, very good. Y bueno, nada más, bueno, ya de último para tener todo claro, ¿podrías pronunciarme la pregunta y la respuesta aquí en inglés, por favor? Why should I be sending the email? Very good. Because I will It. need it Very good. on it. Es need it, como lo mencionaste. Bueno, muy bien. Okay. Muy bien ahí la pronunciación, Kate. Todo en orden, así que nada. Ahora sí vamos a terminar aquí con Arturo.
En este caso, Arturo, si te doy, por ejemplo, el verbo eh, mm, podría ser el verbo eh, mm, puede ser build, que es construir. No, vamos a usar uno diferente. Vamos a usar el verbo choose, que es elegir. Perdón. Que en este caso choose en ing sería choosing. Entonces, si te digo el verbo choosing, que es eligiendo o escogiendo, ¿cómo lo podrías usar aquí en la estructura de preguntas? Con tal cual aquí todos los elementos que están aquí, perdón, más aparte pues de los que están aquí formados de ejemplo. So now igual, take your time, don't worry, and I hear you. What will you be choosing? ¿Mm? Para decir qué carro elegirás, tendré que decir what car will you be choosing, ¿no? Ándale, tal cual. What car will you be choosing? Ok. Ahí tenemos, creo que la pregunta cerrada, ¿verdad? Sí. Ok, what car will you be choosing? Very good. Y bueno, ¿cómo respondes aquí, Arturo? I will be choosing ¿Mm? the Civic. Okay, the Civic, all right. Okay, very good. What car will you be choosing? I will be choosing the Civic. All right, very good. So yeah, okay. Bueno, tal cual, buena pregunta y buena respuesta. Nada más para tener todo claro aquí, Arturo, what would this be in Spanish? ¿Qué sería esto aquí, pero en español? ¿Qué carro estarás eligiendo? ¿Mm? Y yo estaré eligiendo el Civic. Oh, También se podría responder como si lo fueras a comprar ya, ¿no? O sea, sí, no estaría mal la respuesta. sí, O sea, puedo si decir digo de I que will, choose the Civic, por will, así. ok. O I will buy the Civic también, así no hay problema. Entonces, sí, tal cual es esto, creo que lo interesante de las preguntas es que podemos responder como, o sea, podemos responder así cortante, de que the Civic, tal cual, el Civic, o podemos responderlo como si ya lo fuéramos a comprar, de que I will buy the Civic, yo compraré el Civic. Entonces, nada, muy bien. Y bueno, pues básicamente con esto terminamos aquí la clase de hoy. Vamos a ver un poco qué es lo que vamos a ver aquí. También, bueno, también terminamos la parte de preguntas. Entonces, bueno, aquí creo que cada quien tuvo sus respectivas rondas, todo en orden. También los conectores aquí, bueno, nomás lo terminamos aquí con Kate. Igual, yo creo que no ibas a tener problemas aquí, Arturo. Entonces, nada, creo que la clase que sigue, vamos a hacer la actividad muy rápido. Bueno, no es nada complicado. De hecho, hay unos aquí, hay dos ejemplos. Lo contamos con Orlando. Y vemos el modal perfecto, que es ya la penúltima estructura de aquí. Entonces, bueno, ya casi terminamos. Y bueno, nada, vamos avanzando muy bien, la verdad, en términos de las estructuras. Yo creo que en unas 2 semanas más, sin exagerar, yo creo que ya estaremos terminando las estructuras y pasando tal cual a conversación. Que bueno, no se asusten, no es tan así, no es un proceso así como aventándolos directo a conversación. Obviamente va a haber cosas que les van a ayudar y así, entonces nada, don't worry.
Y bueno, muy bien todos hoy. Entonces, antes de irme, ¿algún comentario de lo visto hoy o en general? No, de parte no. No. Ok, bueno, No, yo sí tengo de que, por ejemplo, el how much y el how many, Ujú. esa todavía no vamos a usarlas, ¿verdad? Eh, es que no es tanto que todavía no lo sabemos, sino es que ya las veo muy complicadas para implementar, porque a veces de que pues las tengo ahí libradas y de repente lo quieren meter en, muchos alumnos lo quieren meter en algo que pues tal cual pues no pertenece y pues se hacen bolas y la verdad causa mucha confusión. De hecho, pues te felicito, la verdad lo usaste muy bien hoy en una oración ahí del how many, de cuánto tiempo y así. Perdón, del how much, entonces sí, pero bueno, por eso mismo a veces no lo incluyo porque sí causa un poco confusión, pero yo creo que ya la siguiente estructura sí lo vamos a estar, lo va pues, ahí liberar para ver qué onda. Ok. Ok, bueno, muchas gracias a los dos por conectarse hoy, que tengan un muy buen fin de semana, que todo esté bien y nos escuchamos el lunes. Bye. Ahí, muy bien. Bye, buen Igual. fin. Ok, termino de grabar aquí.